Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas otra vez a su programa Ajedrez Sociopolítico. Quiero agradecer sobremanera el favor de la sintonía que nos dispensan cada domingo. Así es que para nosotros es un honor llegar hasta ustedes con un contenido siempre cargado de mucha calidad y de información importante y valiosa para usted. Quiero decirles que ya, señores, en este mes, el 31 de este mes, ya este programa cumple su primer año. ¿Cómo pasa el tiempo? Su primer año. Así es que gracias a ustedes. Como siempre, inicio solicitándoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ajedrez Sociopolítico, y ahí podrá tener acceso a toda la información, todo lo que nosotros, los contenidos que vamos tratando en este programa. Así es que entre para que también vea la entrevista importante que hicimos la semana pasada respecto al desafío que representa la inteligencia artificial para la educación superior, para nuestras enseñanzas en las aulas. Así que les invito, entre a nuestro canal de YouTube, suscríbase, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones y siempre déjenos sus comentarios que son valiosos para nosotros poder ir evaluando el trabajo que realizamos. Miren, el primer tema que yo quiero tratar hoy en día es lo que yo entiendo que es una jugada maestra que ha hecho el gobierno y el presidente Luis Abinader al emitir un decreto declarando de seguridad nacional el tema de la licitación para los pasaportes en República Dominicana. Sí debo primero decir, a mí me parece un buen paso importante el hecho de que se quiera dar el paso a que tengamos unos pasaportes con datos biométricos y electrónicos. La intención de esto, según se dijo en una primera nota que se publicó y que luego se eliminó, es la de poder poder nosotros tener un tipo de pasaporte que también pueda ser reconocido por los países de Schengen. Los países de Schengen son los que pertenecen a la Unión Europea y eso es muy importante y valioso para nosotros, el que nosotros querramos dar un paso de esa naturaleza. Y evidentemente al hablarse de datos biométricos, también entonces por eso se habla de seguridad nacional. Pero fíjense dónde es que está el poquito que inquieta y preocupa a la República Dominicana. Se le pregunta al presidente Luis Abinader que hay una empresa de un haitiano-israelí, es el grupo GB, porque ese señor se llama Gilbert Biggio, es un haitiano-israelí. Ese señor compró aquí en este país lo que tiene que ver con todas las estaciones de gasolina Texaco. Y fue una compra que implicó a 3 países al mismo tiempo, República Dominicana, Jamaica y no recuerdo cuál fue el otro. Es una persona de mucho dinero, de mucho poder e incluso de grandes influencias en este gobierno porque tiene personas nombradas en el gobierno que responden a él. Pero ¿qué sucede con este señor? Que Estados Unidos y Canadá lo sancionaron involucrándolo como una de las personas que financia bandas delictivas en Haití. ¿Qué pasa? Hasta el momento, ¿qué hace entonces el gobierno ahora? Emite el decreto 282-23 en el que declara de seguridad nacional el proceso de licitación de estos pasaportes nuevos que se quieren hacer en República Dominicana. Fíjense, lo que declara de seguridad nacional no es la emisión de la libreta. Declara de seguridad nacional todo el proceso que incluye incluso la licitación. ¿Qué significa que sea declarado de seguridad nacional? Paso a explicar. Al ser declarado de seguridad nacional, implica que nadie puede pedir ningún tipo de información sobre el proceso que se está realizando. Ni se puede dar información por vía de la ley de libre acceso a la información. Nadie puede decir quién es la empresa
que ganó esa licitación. No se puede decir tampoco cuál es el proceso ni nada por el estilo. Llama mucho la atención que al presidente Luis Abinader se le pregunte, como vimos en el video, acerca de que esa empresa, el grupo GB de Gilbert Billo, había ganado la licitación para eso y que el presidente diga que él desconoce esa empresa, cuando incluso en este gobierno hay personas nombradas que supuestamente responden a ese señor. Entonces la respuesta que él da es una respuesta inmediatista. Ah, yo no conozco de esa compañía. Entonces le pregunta al encargado de compras y contrataciones, a Carlos, que si él conoce de esa empresa, y Carlos dice que hasta el momento es un proceso abierto en el que se ha adjudicado que 2 empresas son las que han participado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco responde la pregunta que se le hizo, que sí es cierto que el grupo GB de Gilbert Billo es el que está, o el que a quien le han dado la licitación, que ha ganado la licitación para ese proceso. Yo quiero que aquí quede claro una cosa. Al menos a mí en lo particular, si gana la licitación en buena ley, al menos a mí eso no me importa, ya sea un empresario de capital haitiano, o de capital estadounidense, o de capital chino, de donde sea. Si ganó la licitación, bien. Ahora, lo que a mí sí me inquieta es que sea una persona ligada al financiamiento de bandas delictivas en Haití. ¿Por qué eso sí me inquieta? ¿Qué pasa? Después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, Haití ha caído en una situación de inestabilidad social. Y hoy en día quienes tienen el poder en Haití son las bandas delictivas. Pero ¿qué pasa? El tema de las bandas delictivas en Haití no es nuevo, sino que en Haití tanto empresarios como políticos tienen bandas delictivas que ellos financian para que cuiden y para que defiendan sus intereses en Haití. Cuando Sergio Carlos entrevistó al presidente Abinader, le preguntó sobre este tema de Haití y el presidente Abinader dijo, los jefes de banda delictiva en Haití no pueden ni siquiera acercarse a la frontera, porque nosotros los tenemos identificados y sabemos quiénes son y tenemos sus datos biométricos. Ajá. ¿Y cómo tienen los datos biométricos de unas personas en Haití cuando en Haití ni siquiera tienen datos la gente? Cuando en Haití ni siquiera tienen acceso a una cédula, a una acta de nacimiento. ¿Cómo es que se tienen los datos biométricos cuando estos se necesitan las huellas digitales? Uno no quisiera, pero lamentablemente termina especulando. Porque entonces, aparentemente, a quien le han dado, reitero, aparentemente, porque es lo que se ha dicho según los rumores, o sea, a quien le han dado la licitación de esa obra es justamente a un empresario haitiano-israelí que, según Estados Unidos y Canadá, financia bandas delictivas en Haití. Dígame usted. Entonces, ese es el problema aquí está, reitero, que al declararlo de seguridad nacional, ahora nadie puede investigar, nadie puede preguntar, a usted no le van a dar ningún tipo de información. Y la pregunta es, porque estamos hablando de los datos biométricos, y darle los datos, esa base de datos de los datos biométricos tiene que manejarla quien gane esa licitación. Ahora no se puede preguntar, ahora porque ya eso se venía rumorando desde hace tiempo, se venía investigando, etcétera, etcétera, pero ahora no se puede, porque ahora es de seguridad nacional. Ahora pueden darle la licitación a quien le dé su gana, independientemente gane o no. Eso es una cosa que van a tener que
colar su café claro, porque eso va a traer problemas. Eso va a traer problemas. Y reitero, a mí me parece que el paso a que nosotros demos el paso hacia un pasaporte que pueda ser reconocido también por los países de Schengen, eso a mí me parece fundamental, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero lo que sí se cuestiona y lo que sí llama la atención es a quién se le ha dado esa licitación, quién es que la va a ganar. Porque si esa persona tiene acceso a los datos biométricos de este país y financia bandas delictivas, como ha dicho Canadá y Estados Unidos, ¿quién quita también de que cualquiera de esos delincuentes al final se le dé un pasaporte sin que se sepa quiénes son y punto? Simplemente tiene un pasaporte dominicano. Eso tiene muchas aristas por muchos lados. Así es que, ojo con eso, señor presidente. Paso a otro tema. Miren, otro tema que llamó la atención la semana pasada fue un contrato que se había iniciado para contratar, valga la redundancia si cabe, a la obra Mariposas de Acero que dirige Wadis Jaques para ser presentada en el marco de la Feria del Libro. Estamos hablando de que este era un contrato que iba a tener por 40 millones de pesos. Aparentemente, el Ministerio de Cultura le hizo la solicitud de esos recursos al Ministerio de Educación. Pero ¿qué pasa? De buenas a primeras, salen los medios de comunicación y para mí, honestamente, yo digo que hubo cierta maldad detrás, porque entonces sale el monto de por cuánto contratan esta obra, que iba a tener 6 puestas en escena, 4 en el Teatro Nacional de la Capital y 2 en el Gran Teatro del Cibao en Santiago. ¿Qué pasa? Se arma el bochinche, la gente protestando en las diferentes redes sociales, y ahora dice el ministro de Educación que ese contrato no existe, que simplemente se trataba de una licitación y que quienes producen la obra dejaron pasar el tiempo. Miren, déjenme ver cómo yo explico esto. En primer lugar, yo estoy de acuerdo, o estaba, debo decir, de acuerdo con que lo de esa obra fuese llevado al Teatro Nacional. Para mucha gente el monto parecía muy alto, parecía muy elevado, pero lo que pasa es que esa obra es un musical. Al ser un musical, el número de gente que interviene en esa obra es un elenco muy elevado. Pero también los principales actores de esa obra es un elenco caro. ¿Quiénes? Por ejemplo, la producción es de Wadis Jaques. Es una obra que trata sobre la historia de las hermanas Mirabal, pero actúan figuras como Joni Estrella, Nasla Borgar, Nico Clínico, Nómico, Adalgisa Pantaleón, Judith Rodríguez, Ana Rivas, France Aras, entre otras personas. Oiga, solamente ahí le mencioné 9 actores que son de gran valía, o sea, 9 actores que son bastante caros. La obra lleva 16 puestas en escena entre 2022 y 2023. Entonces, el ministro de Educación, Ángel Hernández, niega que exista un contrato que avale la puesta en escena, como había puesto el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas de la obra Teatral Mariposas de Acero, para ser presentada en la Feria Internacional del Libro. ¿Qué pasa? Miren, aquí dicen, bueno, en ese dice el ministro de Educación que lo que ahí había era una licitación. Vamos por partes.
No, señor ministro de Educación. Ahora no quieran tapar el sol con un dedo. Ese contrato existía. Y ustedes lo echaron para atrás por la bulla que se armó en las redes sociales. Pero no porque... ¿Por qué? Ahí no se puede hablar de licitación. ¿Por qué no se puede hablar de licitación simple? Porque la licitación se hace cuando se ponen varias... hay un producto que el Estado necesita un suplidor y entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, ¿qué hace el Estado? Que necesita ese suplidor y lo que hace es el Estado, reitero, que da a conocer esto, se abre una licitación y esa licitación van varias empresas que presentan su oferta y su propuesta para que la Dirección de Compras y Contrataciones escoja la que mejor le convenga, tomando sobre todo en cuenta el tema del presupuesto, la que presente el presupuesto más bajo, pero que garantice la calidad del producto que se está licitando. Ese es el que generalmente termina teniendo la licitación, entre otros requisitos. Entonces, ¿qué pasa? No existen varias mariposas de acero. Existe una sola obra mariposas de acero. De manera que llamarle a esto licitación, eso no aplica, no cabe. A no ser que hubiesen varias obras de teatro que se hayan propuesto para ser presentadas en la Feria del Libro y que entonces fueran a licitación esas diferentes obras de teatro y que ganaran mariposas de acero. Pero aquí en ningún momento se habló, señor ministro, de licitación. Lo que salió en la prensa fue desde el primer momento de que se había adjudicado un contrato de 40 millones de pesos para esa obra. Ahora bien, vuelvo a la parte inicial que mencionaba sobre esto. Hay gente que ven con buenos ojos el hecho de que en el gobierno se decida una cosa, cuando en las redes sociales se arma el boom, entonces lo echan para atrás. Yo creo que eso es bueno hasta cierto punto, no siempre. Porque la gente dice, bueno, lo que pasa es que se trata de un gobierno que escucha a la gente, un gobierno que está atento a lo que la población quiere y es capaz de rectificar y de volverse ante. Eso por un lado está bien, pero no en todo. Para nadie es un secreto que aquí suele darse mucho de que cuando hay intereses encontrados de por medio, a veces las cosas se salen a decir con cierta malidecencia para afectar a quien ha obtenido el favor porque otro quizás no le gustó o porque no quería. De hecho, cuando empezó el rumor de que el PRM le estaba ofreciendo la candidatura a senador a Guillermo Moreno en el país, y que entonces vino y el senador Iván Silva de la Romana se le fue al PRM y se fue para el PRD, tuvieron miedo de que lo mismo hiciera Faride y de inmediato dijeron, no, espérense, y le dijeron a Faride, no, ven que tú eres la candidata a senadora. Cuando Faride dio en el programa de Esta Noche en María Cela, dio su versión de los hechos, decía que a ella le extrañaba de que un rumor se hiciera noticia. Rumor, ¿en serio, Faride? No, espérate. Entonces la otra parte que dice Faride es, pero también uno sabe que uno tiene enemigos internos dentro del mismo partido que se atreven a hacer todo ese tipo de cosas para afectar a uno. Eso lo dijo Faride. Entonces, hay enemigos internos dentro del mismo gobierno que posiblemente haya cosas que no le guste, que no le conviene, que no quisiera que le den una obra de esa naturaleza a fulano de tal o a fulanita de tal. Y miren, porque ¿qué es lo que llama la atención? Que todos los medios que sirvieron la información se basaron no en el contrato
que tenía la obra, esta obra, no se basaron en el contrato, sino se basaban en el monto. Y eso es lo que sale incluso en primera plana. Le darán 40 millones de pesos a la obra Mariposas de Acero. Y entonces eso es lo que llamó la atención, el monto. Pero es que la gente tampoco sabe lo que hay detrás de ese monto. Porque yo le mencioné a ustedes 9 actores que son muy caros. Pero aparte de eso, yo no sé quiénes ustedes habrán ido a ver esa obra. La escenografía que esa obra tiene es una cosa increíble, es impresionante la escenografía. Pero aparte de eso, el productor que tiene, como Wadi Jaques, etcétera. Entonces, yo solo estoy mencionando parte del elenco de la obra, porque no son solamente esos 9 que mencioné. Esa obra tiene un elenco grandísimo porque, reitero, es un musical. Pero al mismo tiempo, aparte del elenco que participa en el musical, también hay que ver el equipo técnico que ahí participa. La gente encargada de las luces, del sonido, de montar la escenografía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se mezcla ahí. Y estamos hablando de que si eran 6 puestas en escena del musical de esta obra por 40 millones, estaba saliendo en 7 y algo de 6 por 8 son 42, 5 por 8, 40. Estaba saliendo a 6, estaban saliendo como a 7.9 millones de pesos cada puesta en escena de esa obra. Lleva 16 puestas en escena hasta el momento. Comenzó desde el 2022 hasta 2023. Era bueno también, y lamentablemente no pude conseguir el dato, para saber en cuánto sale la puesta en escena de la obra, cada puesta en escena de la obra, para saber si realmente ese era un monto exagerado o no lo era. Lo que yo creo que aquí se le ha privado a la misma educación dominicana de poder conocer la historia de las hermanas Mirabal desde una manera bien contada, desde una manera bonita, teatral, que yo estoy seguro que eso iba a quedar más en la mente de los estudiantes que fueran ahí que fajarlo a leer un libro o a investigar una cosa sobre las hermanas Mirabal. Sobre todo porque también la investigación documental que se hizo para esa obra fue muy buena. Entonces, estamos hablando de que ahí no solamente la historia de las hermanas Mirabal, sino cómo fue su asesinato, todo ese tipo de cosas salía a relucir en esa obra. Y en lo particular, yo lamento de que se haya echado para atrás, porque yo creo que era necesario. Por último, hace como 2 semanas, el hijo de Leonel Fernández, Omar Fernández, publicó en sus cuentas de redes sociales como una especie de acertijos en la que él se hizo un video breve en la parte media y en la plaza. Usted sabe que en el lado derecho está el Ayuntamiento del Distrito Nacional y del izquierdo, o sea, quien viene por la Jiménez Moya, y en el lado izquierdo está el Congreso. Entonces, él se hizo un video ahí dejando como la interrogante de si debía ser alcalde o senador. Ahí inmediatamente empezó la especulación. Bueno, de que Omar Fernández ya no va a ser diputado, sino que va por la alcaldía o va por la senaduría de la Fuerza del Pueblo. Eso generó un ruido rápido y lo que hicieron fue que inmediatamente intentaron apagarlo con lo de Félix Bautista. Salió diciendo que el candidato a senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, perdón, que el candidato a alcalde del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo es Rafael Paz. Entonces eso automáticamente ya descarta la idea de que Omar Fernández iba a ser alcalde. Ahora lo que se supone es que va a ser senador. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no creo que Rafael Paz
sea la mejor elección para competir en caso de que Carolina Mejía se decida repostularse en la alcaldía del Distrito Nacional. E incluso, ni siquiera le veo la fortaleza a Rafael Paz para luchar contra Faride en una senaduría, a pesar de que Faride no pasa por un buen momento y a pesar de que Faride se ha buscado muchos enemigos, sobre todo en el ala conservadora y en el ala de la iglesia, por su posición respecto a los grupos LGBT, respecto al aborto, etcétera, etcétera. Aún así, Rafael Paz no tiene la fortaleza para pelear ni con Faride ni con Carolina Mejía. Quien tiene la fortaleza para eso era Omar Fernández. Ahora bien, ¿dónde estaba el dilema? En que quien tiene la fortaleza es Omar, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y quizá por eso se elige a Rafael Paz. Ahora, en ese caso, yo hubiese preferido a Omar Fernández para la alcaldía y a Rafael Paz para senador. Reitero, aún sabiendo que Rafael Paz para mí no tiene la fortaleza para competir en ninguna de esas dos posiciones. Yo creo que el puesto que debieron darle a Rafael Paz, la candidatura fue a diputado. Es lo que yo pienso. Porque esto que se ha visto, para mí, es un indicador más de acuerdos previos. Quizás fue una de las condiciones que puso Rafael Paz para irse del PLD a la Fuerza del Pueblo. Y entonces, pero ya vimos que incluso Martínez Brito se fue de la Fuerza del Pueblo y regresó al PLD porque quiere ser diputado y aparentemente no iba a tener esa posibilidad. Entonces, yo creo que aquí la Fuerza del Pueblo no tomó la mejor decisión con Rafael Paz. Bueno, señores, nos vamos a una breve pausa. Recuerden siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ajedrez Sociopolítico, darle la campanita, activen las notificaciones, que vamos a subir todos estos comentarios también a nuestro canal. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más contenido para todos ustedes.